bienvenida a todos. Esta es una escuela bandera, esta escuela Solidaridad con Panamá nos parece que es un marco adecuado para la presentación del informe sobre el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba desde hace ya más de 5 décadas. Como ustedes ven, el título de esta presentación que yo les voy a hacer es exactamente el mismo título de la resolución que desde hace 22 años, repito, 22 años, se viene aprobando sistemáticamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero lo más interesante y grave es que ese fenómeno, ese bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba se mantiene en su totalidad. Se mantiene en su totalidad a pesar de su tiempo de duración, a pesar de la condena de la comunidad internacional prácticamente en su conjunto. No solo se mantiene, sino que además se agrava y además se mantiene y se agrava sin que exista la menor justificación política, ni ética, ni moral, ni económica para hacerlo. La semana pasada, el presidente Obama, presidente de los Estados Unidos de América, como hace cada año, prorrogó la Ley de Comercio contra el Enemigo. Es una legislación, una medida de guerra invocada en el año 1917, en el momento en que Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial para restringir el comercio con lo que denominaron estados enemigos. Y el 17 de enero de este año se firmó la Ley de Asignaciones Consolidadas correspondientes al año 2014, que reitera la prohibición del financiamiento de autoridad por parte de las autoridades bancarias de los Estados Unidos a varios países, incluyendo Cuba. ¿Por qué yo les menciono estos dos hechos? Se los menciono porque cuando hablamos de bloqueo, no estamos hablando de una sola medida, una sola ley, una sola acción. Estamos hablando de todo un entramado de medidas, de legislaciones, de disposiciones del gobierno de los Estados Unidos que a lo largo de los años han venido consolidando el bloqueo y lo han venido haciendo más férreo e insostenible. Adelante. Como ustedes ven en la pancarta, el gobierno de los Estados Unidos mantiene la falacia de que Cuba es un Estado promotor del terrorismo internacional. Y esa falacia, la inclusión de Cuba en la lista de estados promotores del terrorismo que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos cada año, no es más que un pretexto adicional para el mantenimiento del bloqueo, para el mantenimiento y para su agravación. Obviamente no es ningún secreto que jamás desde Cuba se ha organizado, ni financiado, ni preparado, ni ejecutado acto terrorista alguno contra los Estados Unidos. Por el contrario, Cuba sí ha sido, y las cifras de compañeros muertos, de compañeros incapacitados, así lo demuestra, víctima del terrorismo desde momentos muy tempranos del triunfo de la Revolución Cubana. Cuando el bloqueo se instaura, un buen señor llamado Lester Mallory, subsecretario asistente de Estado del gobierno de los Estados Unidos, elaboró un memorándum. Eso fue, si la memoria no me traiciona, en el año 1960. Y hoy, estamos en el 2014, hoy los objetivos que planteaba el señor Mallory en su memorándum para instaurar el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba siguen manteniéndose intactos.
son que el objetivo del bloqueo es para provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano. Fíjense bien esas palabras: hambre, desesperación. En otras palabras, ¿alguien puede negar que esta acción para provocar el hambre y la desesperación no forme parte de aquellos actos que condena la Convención Internacional contra el Genocidio? ¿Alguien puede negar que lo que se persigue y lo que persiguió el señor Mallory, que sigue vigente, fue genocidio contra el pueblo cubano? Y en virtud de esa legislación, de esas legislaciones, Cuba no puede exportar o importar libremente de Estados Unidos. Cuba no puede utilizar el dólar de los Estados Unidos en sus transacciones internacionales. Cuba no puede tener acceso a créditos por parte de instituciones bancarias y financieras norteamericanas o sus filiales. Y además, como impuso la ley Torricelli, todo barco que toque puerto cubano solo puede ingresar en puerto de los Estados Unidos 180 días después. En otras palabras, durante medio año tiene prohibido el ingreso a puertos norteamericanos. Todo esto ha provocado a lo largo de los años que haya una afectación brutal para la economía y para la sociedad cubana. Desde hace algunos años, nosotros hemos estado calculando los costos del bloqueo en función del precio del oro, que nos parece que desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista económico es el cálculo más acertado, porque en la medida que el valor del dólar en comparación con el oro se modifica, así se modifican también los costos del bloqueo para Cuba. No es lo mismo el poder adquisitivo de un dólar de 1960 al poder adquisitivo de un dólar del año 2014. Y por tanto, en función de ese cálculo, nosotros hemos calculado que hasta marzo de este año, hasta marzo de 2014, en comparación con el precio del oro, el bloqueo le ha costado al pueblo cubano la astronómica cifra de 1 billón. Cuando hablo de billón, es billón en español, que es millón de millones, no es billón en inglés. 1 billón, 112.534 millones de dólares. Y ustedes comparan esta cifra con la del pasado año, es un poco más baja, no porque el costo haya sido menor, sino porque se modificó el valor del oro. El oro ahora vale menos en comparación con el dólar que lo que valía hace un año. Y por consiguiente, la cifra obviamente tiene que modificarse. Y si lo vemos a precios corrientes, cifra que a mi juicio dice bien poco, sería 116.880 millones de dólares. Pero además de ese costo, que es un costo económico, debemos tener muy presente que el bloqueo viola los derechos del pueblo cubano. Y nosotros somos del criterio de que no hay y no ha habido en el mundo violación de los derechos humanos de todo un pueblo más aterradora y vil que el bloqueo que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba desde hace 55 años. Óiganme, y ustedes, los cubanos que son de aquí, los corresponsales extranjeros que viven aquí, estoy convencido de que se percatan de que no hay
un solo ámbito de la vida diaria del cubano que no esté exento de la acción destructiva y desestabilizadora que impone el bloqueo contra nuestro pueblo. Les voy a dar algunos ejemplos, estos son ejemplos nada más. Fíjense, ustedes tendrán al salir un ejemplar de este librito. Este librito es el informe que Cuba le presenta este año al secretario general de las Naciones Unidas. Y lo tendrán en español, inglés y francés, porque están los 3 idiomas incluidos en este volumen. Y en este volumen ustedes verán ejemplos claros y precisos de cómo el bloqueo afecta a los más diversos sectores de la sociedad cubana. Y no estamos hablando solo de sectores de la economía, estamos hablando de algo que es mucho más serio, cómo afecta a sectores de la población, cómo afecta a servicios básicos de los que se brindan a la población y que constituyen una característica del sistema cubano. Brindar servicios básicos, gratuitos, universales a la población de este país, como ustedes pueden ver en esta escuela de enseñanza especial. Ejemplo de ello, ahí lo ven en pantalla. A causa del bloqueo, los niños cubanos con cáncer de retina no pueden beneficiarse del tratamiento de braquiterapia ocular, porque las placas de yodo radioactivo necesarias para dicho tratamiento son únicamente producidas por la empresa estadounidense 3M. Ejemplo en el sector de la salud. Hay muchísimos otros. Educación. Estamos en una escuela de educación especial. Bueno, pues el bloqueo dificulta el acceso a insumos y tecnologías nuevas de máquinas, herramientas e instrumentos de los 982 talleres docentes de educación especial. Tal situación afecta a más de 22.872 estudiantes con necesidades educativas especiales. Repito, estamos en una escuela de educación especial. Desarrollo económico, turismo. El sector del turismo y las actividades asociadas al mismo se ven afectados por un monto que, según se estima, es imposible poder tener un monto exacto, pero se estima que ascienden a más de 2.000 millones de dólares en las áreas como los servicios, las operaciones de las agencias de viajes, el aseguramiento logístico. Recuerden ustedes que a los norteamericanos les está vedado por ley venir como turistas a Cuba. Solo les digo eso como recordatorio. Ahora, uno de los aspectos más alarmantes del bloqueo, como se manifiesta hoy, es a través del recrudecimiento de su carácter extraterritorial. Esa ha sido, durante muchos años, la característica del bloqueo. ¿Qué quiere decir que tiene carácter extraterritorial? En otras palabras, que el gobierno de los Estados Unidos impone que su legislación sobre el bloqueo, sus medidas sobre el bloqueo, se apliquen extraterritorialmente en otras naciones. Es increíble que una empresa en Australia, para poner un caso hipotético, una empresa de capital norteamericano pero que radica en Australia, que tiene que regirse por las leyes australianas, no pueda mantener relaciones económicas con Cuba porque su casa matriz
en Estados Unidos se lo impone, le impone que no puede mantener relaciones con Cuba. Entonces, ¿dónde queda la legislación del país donde esa empresa está ubicada? ¿Dónde queda? Queda simplemente sometida, y la palabra sometida quiero subrayarla, a la legislación de un tercero, o sea, a la legislación de un Estado que no es donde esa empresa está radicada. Esa es la extraterritorialidad. Cada día vemos cómo esa extraterritorialidad, en el caso del bloqueo, es más férrea, más intensa, se amplía, se agrava. Y lo peor del caso es que se ha convertido ya en una verdadera guerra financiera contra Cuba, en una persecución financiera por parte de la OFAC, la Oficina para el Control de Activos Cubanos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ustedes vieron un ejemplo que a nadie escapa, que es la megamulta de 8.970 millones de dólares impuesta al banco francés, banco bandera francés, BNP Paribas. No es un hecho aislado y es parte del acoso financiero contra Cuba. Esa multa fue impuesta por realizar transacciones financieras con Cuba y con otros países. En otras palabras, una corte, un tribunal de los Estados Unidos se arroga el derecho de imponerle una multa a una empresa extranjera, a un banco extranjero, por mantener relaciones financieras con la República de Cuba. Pero fíjense ustedes que este es un hecho que se ha convertido ya, a lo largo de estos últimos años, en un instrumento de política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Y yo creo que es un elemento muy importante. Hay que calificar a esas acciones de persecución financiera extraterritorial contra Cuba como un instrumento de política exterior. Desde el 2010 hasta ahora, 4 años, nosotros hemos registrado, no dudo que se nos haya escapado alguna, pero hemos registrado 130 acciones de carácter extraterritorial y 81 de ellas se produjeron en el ámbito financiero. Y fíjense, desde el 2004 hasta acá, las multas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a entidades por mantener relaciones con Cuba ascienden a la astronómica cifra de 11.500 millones de dólares. Óigame, hay pequeños países cuyo Producto Interno Bruto o su presupuesto nacional no llega a ser de 11.500 millones de dólares. Y casi todas estas multas fueron impuestas durante la actual administración de los Estados Unidos. Algunos ejemplos. 26 de noviembre de 2013. Les recuerdo que este informe abarca desde abril del año pasado hasta mayo de este año, junio de este año. O sea, los ejemplos que yo les voy a poner son ejemplos que se enmarcan dentro del periodo que abarca este informe. 26 de noviembre de 2013, el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos impuso una multa de 100 millones de dólares a la compañía petrolera suiza Weatherford por la venta de equipos petroleros a Cuba. Esta es, como dice esa diapositiva, la mayor multa aplicada a una entidad no financiera. Weatherford no es una entidad financiera.
11 de diciembre de 2013, la OFAC impuso una multa superior a los 33 millones de dólares al Royal Bank of Scotland por relacionarse con Cuba. Este es un caso muy interesante, porque esto le da a ustedes la medida, que viene ahora, de que el bloqueo llega hasta a las acciones más pedestres. Hay una compañía de ventas al por menor en muchos países caribeños y centroamericanos denominada PriceSmart. Una tienda en la cual los ciudadanos se inscriben y compran a precios especiales, etcétera, etcétera. Bueno, en febrero de este año, las sucursales de la compañía PriceSmart en varios países caribeños y centroamericanos se negaron a realizar ventas a ciudadanos cubanos no residentes en esos países. Léase, funcionarios de las embajadas cubanas, cooperantes cubanos, etcétera, etcétera, que no son residentes en esos países, son residentes en Cuba. Y las gerencias de PriceSmart invocaron la legislación estadounidense para ejercer esa prohibición. PriceSmart está ubicada en un país centroamericano o en un país caribeño. ¿Cómo es posible que en vez de regirse por la legislación de ese país donde está ubicada, se rija por la legislación de otro país? Mire, la extraterritorialidad, cómo opera la extraterritorialidad de que yo les hablaba hace unos minutos. Claro, en este caso hubo una fuerte reacción. Hubo reacción de la opinión pública, hubo reacción y rechazo de los movimientos sociales, hubo rechazo de los gobiernos. En la 17 reunión de ministros de Relaciones Exteriores de CARICOM se trató el tema, lo trataron los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Caribe con toda dignidad. Consideraron que era insostenible que fueran a imponer en sus países legislaciones extranjeras. Y PriceSmart se vio obligada a retirar su decisión. En otras palabras, cuando hay firmeza, cuando no se permite la extraterritorialidad, y este es un ejemplo, aquellos que aplican la extraterritorialidad no tienen más remedio que retirarse. El bloqueo hoy es rechazado por un número creciente de personas, organizaciones, instituciones dentro de los Estados Unidos. Aquí ustedes tienen un capítulo en el informe, el capítulo 4.1, que se denomina Oposición Interna en la Sociedad Norteamericana, donde hay, yo no sé, entre 20 y 30 ejemplos de cómo la sociedad norteamericana hoy, y cuando hablamos de sociedad norteamericana, estamos hablando de científicos, religiosos, personalidades de gobierno, personalidades de los negocios, personalidades de la finanza. Ustedes verán aquí en estos ejemplos la tremenda oposición a las medidas de bloqueo contra Cuba y un reclamo para un cambio, la palabrita, para un cambio de la política norteamericana hacia nuestro país. Pero no solo dentro de Estados Unidos, internacionalmente esa oposición, ese rechazo cada vez es más fuerte y más enérgico. La 13 Cumbre Iberoamericana, en octubre de 2013, adoptó un comunicado especial sobre este tema. La CELAC, aquí en La Habana, 28 y 29 de enero de 2014, además de incluir el tema
en la Declaración de La Habana, con toda fuerza, aprobó un comunicado especial rechazando el bloqueo y demandando que se le ponga fin. La Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No Alineados en mayo de este año en Argel hizo lo mismo. Aprobó una declaración especial sobre el tema. El Grupo de los 77 y China, reunido en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en junio de este año, reiteró también su rechazo al bloqueo. La Unión Africana, y fíjense ustedes, estoy hablando no de países individuales, porque sería interminable, estoy hablando de grandes agrupaciones de países, de las agrupaciones de países más grandes que existen en el mundo. La Unión Africana, en junio de este año, reiteró una vez más su rechazo al bloqueo y demandó su eliminación. Ahora, todo esto lleva a un resultado, y ese resultado es que, al igual que años anteriores, el día 28 de octubre de este año, dentro de poco más de un mes y medio, Cuba presentará una vez más su proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Ustedes recordarán que históricamente una mayoría abrumadora de la comunidad internacional, solo con un par de excepciones normales, ha apoyado la necesidad de poner fin al bloqueo. Año pasado, 2013, 188 Estados miembros de las Naciones Unidas, de los 193 que forman parte de esa organización internacional, apoyaron, dijeron sí, votaron sí frente al proyecto de resolución cubano que demanda el cese del bloqueo. Nosotros, a través de ustedes, quisiéramos reiterarle a la comunidad internacional su permanente apoyo, el apoyo al pueblo cubano para demandar el cese de esta política ilegal, extraterritorial, genocida, vil, repito, vil, y puedo garantizarles que el pueblo de Cuba, con bloqueo o sin bloqueo, siempre seguirá defendiendo su soberanía y su derecho a escoger su propio sistema político, económico y social. Muchas gracias a todos.